Hola, bienvenidos a esta nueva reunión juntos. El café del día de hoy, de esta semana, es con la doctora Paulina Cortés. La doctora Paulina es originaria de la ciudad de Puebla, de los pocos poblanos que están aquí en este centro de investigación, porque casi todos venimos de otros lugares, pero Bueno, ella es poblana. en realidad crecí en Puebla, pero Ah, no soy ¿creciste, no poblana. naciste en Puebla? Ah, mira, bueno, casi poblana, Casi ¿no? Puebla. Sí, Prácticamente. ¿De dónde? nací en la Ciudad de México, pero crecí en Puebla y hice casi toda la escuela primaria, secundaria, prepa aquí en Puebla. Sí, porque yo veía Soy que estabas. poblana adoptiva. Ah, perfecto. Bueno, estudió la doctora en medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctorado en ciencias bioquímicas en la misma universidad, en la Facultad de Química, y es importante decir que ganó la medalla Alfonso Caso de la UNAM por el doctorado en el CIBIOR, aquí en el Centro de Investigaciones Investigadora Asociada, y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1. Pau, siempre te llamó la atención la investigación porque durante la carrera y el doctorado participaste en grupos de investigación tanto en el Instituto Nacional de Nutrición, me parece que también en cancerología, en temas relacionados con el metabolismo energético y mitocondrial de enfermedades humanas. Al terminar el doctorado hiciste un postdoctorado en la Universidad de California en Davis y en el departamento de Biología Celular y Molecular. Antes que nada, ¿cómo decides no hacer una especialidad médica como tal y sí irte al área de investigación? Que también son años de estudio como si uno hiciera dos especialidades, porque hay muchos estudiantes de medicina que a lo mejor les llama muchísimo la atención el área de investigación y no hacer una especialidad. ¿Tú qué pasó contigo? Ajá. Sí, bueno, a mí siempre me gustó tener la información muy precisa y saber cómo se relacionaban las causas con las consecuencias de las enfermedades. Entonces, desde que decidí estudiar medicina, yo llevaba ya un sesgo hacia querer indagar mucho sobre, con precisión, cómo se producían las enfermedades y cómo era todo el proceso. Entonces, de hecho, antes de decidir estudiar medicina, yo estaba dudando si medicina era la mejor carrera para mí. Pensabas que podía estudiar a lo mejor biología o algo ya muy relacionado con investigación biomédica. Desde el principio pensé eso. Pero como mis dos papás son médicos, también conocía bastante el trabajo del médico y igualmente me interesaba y me apasionaba entrar desde el tipo de profesional que se dedica a ver en sí a los enfermos, a este proceso de indagar sobre las causas de las enfermedades. Entonces se puede decir que desde el principio tuve un sesgo hacia querer hacer investigación. Entonces, desde el principio de la carrera busqué oportunidades para estarme involucrando con grupos de investigación y eso reforzó mucho que yo quería seguir ese camino académico en donde podría volverme a lo mejor investigadora como algunos de mis profesores, ¿no?, en la facultad. Después, cuando hice las materias más clínicas en los hospitales, dudé si realmente quería optar por un doctorado y un camino académico y abandonar un poco el trabajo clínico. Y un tiempo estuve considerando meterme a las especialidades quirúrgicas porque esas me llamaron mucho la atención cuando las cursé, me parecían también apasionantes. Y fue un momento difícil, ¿no?, de tomar decisión allí, pero finalmente ganó mi interés por poder adentrarme en el conocimiento de cómo se generan las enfermedades y decidí dedicarme al área de investigación a partir de realizar el doctorado. Yo creo que ahí la decisión tuvo mucho que ver en la decisión las personas con las que yo había estado en contacto durante la carrera, que desde el principio me mostraron sus líneas de investigación y me incorporaron en algunos proyectos. Pero para aquellos que estén interesados en la investigación y como tratando de decidirse si seguir un camino más clínico o uno más básico, yo creo que es muy importante que conozcan bien ambas, ¿no?, ambas opciones. Hay muchas personas que pueden servir como muy buenos mentores para enseñarnos esas áreas y cada persona ya ahí se va decantando.
Mm, y además, algo muy, muy importante es que el médico que hace clínica no quiere decir que no pueda hacer investigación, ¿no? También eso creo que muy importante, que no están peleadas las dos áreas. Y el médico clínico tiene a su disposición una muy clara visión de cuáles son las preguntas muy importantes a resolver en su campo y que le podrían servir más para tratar a sus pacientes, mejorar su calidad de vida, o cuáles son las cuestiones más apremiantes a resolver. Entonces, incluso para aquellos que ya se decidieron por hacer una especialidad médica o que les encanta el trabajo clínico, hay muy buenas oportunidades para después de eso no desligarse de la investigación, porque además yo creo que el trabajo del clínico se ve muy enriquecido por estar participando en la investigación. Aquel que genera el conocimiento y puede realmente sistematizar lo que está viendo es el que va a ser el mejor clínico de todos, ¿no? Sí, sobre todo tú que has tenido muchísimo contacto con los médicos clínicos y que te has poco a poco convertido mucho en mentora de los médicos clínicos y para enfocar sus investigaciones en la metodología científica, en el método científico, una parte que a lo mejor ellos un poco, pero pues se puede aprender y pueden reportar todos sus casos clínicos. Hay algo que me llama mucho la atención y que quisiera que nos explicaran a nuestros seguidores en la página, ¿por qué es tan importante el metabolismo energético y mitocondrial en las enfermedades humanas? ¿Qué tiene que ver? A lo mejor a algunas personas no les queda claro qué tan importante es. Bueno, pues todas las células están todo el tiempo realizando procesos metabólicos y estos procesos metabólicos se llevan a cabo de forma compartamentalizada en las células y además participan enzimas en ellos. Y aunque los podemos estudiar desde un punto de vista reduccionista, casi purificando sus componentes, y entonces los conocemos muy bien in vitro, en realidad estos procesos están dentro de un sistema complejo, ¿no? de las células y después del organismo. Y este organismo está inmerso en un ambiente que le está aportando todo el tiempo sustratos de manera cambiante y es, a mi modo de ver, fascinante cómo todas estas cosas están interaccionando durante la vida de los sujetos y son ellas, así a nivel celular y molecular, enzimático, las que participan importantemente en que se desarrollen o no enfermedades. Y entonces realmente estamos todo el tiempo, desde que nacemos, en un continuo en donde todas las interacciones entre las moléculas en nuestras células están determinando cómo está esa célula, cómo funciona ese tejido y después impactan en cómo funciona ese organismo. Entonces a mí me resulta sumamente agradable y apasionante poder estar pensando en esas cuestiones, tanto desde lo más molecular hasta el paciente que estamos viendo, ¿no? Entonces mucho del trabajo que se puede visualizar después de haber estudiado medicina y un doctorado en ciencias bioquímicas, por ejemplo, es un poco cuestión de poder estar enfocando hacia la molécula más chiquita y desenfocando hacia el individuo en su entorno y en su ambiente. Entonces, perfecto, porque desde tu postdoc, ¿no? El postdoc que hiciste en la Universidad de California, estableciste un modelo para poder estudiar esta dinámica mitocondrial en el envejecimiento y en la regeneración de tejido, que ya por medio de esto, ahí mismo en California estableciste colaboraciones con la misma Universidad de California, pero en el campus San Francisco y en el Instituto. Entonces, ¿qué nos puedes decir sobre esta parte del postdoc? Sí, pues allí tuve la oportunidad de interaccionar con científicos que estaban realmente a la vanguardia de estudiar a las mitocondrias, pero en el contexto celular. En vez de verlas aisladas o en un tubo de ensayo, tenían el interés de poder analizarlas como están dentro de las células. Y ahí lo que trabajé fue
poder visualizar esto dentro de un organismo entero, que en ese caso fue el pez cebra. Y el pez cebra se conoce muy bien su desarrollo embriológico y ha servido como un modelo para el desarrollo embrionario, porque tiene varias de esas etapas embrionarias en donde es transparente. Entonces se puede poner bajo un microscopio óptico y ahí ver cómo se desarrolla, seguir el desarrollo en tiempo real. Entonces está muy bien caracterizado qué pasa con cada grupo de células durante este proceso. Y lo que nosotros hicimos, lo que yo hice durante el postdoc fue iluminar, digamos, con proteínas fluorescentes a las mitocondrias en este pez para que pudiéramos seguir lo que pasaba con la red mitocondrial a lo largo del desarrollo embrionario. Y entonces fuimos viendo que al principio de la fecundación, justo después de la fecundación, no había redes mitocondriales y estas se consolidaban conforme se diferenciaban los tejidos. Y entonces eso lo empezamos a correlacionar con la producción de ATP y el consumo de oxígeno en los distintos tejidos, ya que era un modelo natural para ver eso. Pero también en el pez cebra la diferenciación de tejidos se puede estudiar muy bien y en procesos que imitan casos de salud de enfermedad, como por ejemplo modelos de regeneración. Entonces se estableció un modelo de regeneración hepática que permitía ver estas redes mitocondriales y otras cosas también genéticas como la expresión de genes durante el proceso de regeneración. Y eso da pautas para pensar cómo se podría favorecer esta regeneración en humanos, por ejemplo. Lo importante de establecer un modelo ad hoc con lo que se está estudiando, ¿no? Pau, ahorita regresamos un poco a las investigaciones que estás haciendo aquí en el Centro de Investigación, pero ahorita que tocamos el tema de la Universidad de Davis, también estuviste en el área académica de la Universidad Autónoma Metropolitana, pero después te vienes al Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Qué diferencias fundamentales ves entre la investigación en las universidades y en un instituto de salud? Tanto en el trabajo diario con las líneas de investigación como en la generación de productos, porque a mí me da la impresión, yo nunca he estado en una universidad como investigadora, siempre he estado en un instituto de salud, me da la impresión que tenemos como un diferente ritmo y unas diferentes vías, ¿no? Pero tú, ¿por qué decidiste venirte a un instituto de salud? Bueno, en realidad a mí me resultaron muy agradables los dos tipos de ambientes y de trabajo. Como yo mis intereses académicos siempre los había perseguido dentro de una universidad, por ejemplo en la UNAM, aunque colaboré con los institutos de salud, siempre había sido como en el nicho de los investigadores, profesores, ¿no? que estaban completamente ligados a la enseñanza, ¿no? Y entonces lo que vislumbraba para mi regreso a México era más o menos así también, ¿no? Hacer una carrera como parecida a la de mis mentores más admirados, ¿no? Que estaban en el nicho de una universidad. Y entonces en la UAM pude hacer esto, me gustó mucho esa institución porque siempre está muy interesada en que sus estudiantes se estén formando como para carreras reales, no nada más con un conocimiento estático, sino todo el tiempo tratando de progresar hacia que ese conocimiento sea útil para la sociedad, ¿no? Y entonces de ahí saqué mucho la idea de que el investigador, si bien es importantísima la ciencia básica, la que uno hace nada más por querer saber cosas muy precisas sobre los procesos que uno tiene enfrente, también el investigador puede decidir no siempre estar como en una torre de marfil, sino que sus investigaciones tengan, al menos una parte de ellas, un impacto directo sobre su comunidad, ¿no? Y creo que eso en la UAM está muy claro para muchos de los investigadores y esa comunidad me gustó mucho. Sin embargo, siempre tenía yo la cosquillita de que finalmente mi formación es como médico y la obtuve porque tenía un verdadero interés de ver estas enfermedades y una clara visión de que estas enfermedades ocurren en individuos y que estos individuos están ahí en una sociedad, ¿no? Entonces, la oportunidad de incorporarme al IMSS resultó también sumamente valiosa porque en el IMSS hay una gran cantidad de estas enfermedades, ¿no? Atendiéndose todo el tiempo y entonces es una fuente súper valiosa de datos
continuamente relacionables con los lugares en donde viven estas personas que tienen las enfermedades, y además el IMSS no ve solo personas enfermas, sino que parte del Instituto Mexicano del Seguro Social está enfocado a la medicina preventiva, ¿no? El primer nivel de atención a la salud es importantemente preventivo. Trabaja con las personas que acuden a las unidades de medicina familiar para que su salud no se deteriore. Incluso si ellas acuden por una causa de enfermedad aguda, siempre se entran en marcha muchos programas que le ayudan a ese individuo a conservarse lo más saludable posible. Entonces, en el IMSS me interesa mucho la cuestión de que podemos observar a los individuos a lo largo de su espectro salud-enfermedad, y de todas las edades, ¿no? Además, entonces es un lugar en donde se pueden estudiar muy bien factores de riesgo y factores metabólicos que están impactando la salud del mexicano directamente. Entonces, por eso me gusta mucho haberme unido al IMSS como investigadora. Pau, una de las cosas que estás estudiando y que llevas ahí en tu laboratorio son estudiar un poco, mucho, los factores externos que están afectando a los seres humanos, tanto en enfermedades como cáncer, envejecimiento. Cuéntanos más de ello y sobre todo la importancia. Por ejemplo, yo he escuchado y he visto que trabajan talatos y su relación con algunas enfermedades y algunos contaminantes plásticos que estamos teniendo todo el tiempo y cómo inciden en algunas enfermedades como cáncer, sobrepeso, etcétera. ¿Qué es lo que están haciendo en tu laboratorio para beneficio del derechohabiente? Y la última, bueno, una de las últimas preguntas, con estas investigaciones, ¿cuál es tu meta? O sea, personal, ¿hacia dónde vas? ¿Qué deseas en el futuro respecto a tu investigación en el instituto? Bueno, en realidad yo empecé a incursionar en esa área también llegando del lado de la bioenergética mitocondrial. A mí me interesaba saber cómo algunas de las proteínas que regulan la cantidad de mitocondrias que hay en los tejidos se comportan en diferentes enfermedades, por ejemplo, en enfermedades metabólicas como la diabetes y en el cáncer y durante el envejecimiento. Y entonces, estudiando a la proteína PGC1-alfa, que regula la biogénesis mitocondrial, empecé a estar interesada en una proteína con la que esta PGC1-alfa interacciona, que es el receptor relacionado a estrógenos. Y después, viendo qué cosas afectan al receptor relacionado a estrógenos, resulta que se une a varios de los contaminantes persistentes que puede haber en el ambiente, como cosas derivados de los plásticos o cosas derivados de los procesos industriales. Y entonces ahí empecé a estar interesada en toda una serie de moléculas que en realidad tienen características químicas muy diversas. Déjame hacer una acotación ahí en esa parte, Pau, porque es bien importante. Porque de verdad que la eureka no surge nada más porque sí. Uno tiene que estar preparado para esa eureka. En investigación es darte cuenta y unir una cosa con la otra y darse cuenta de la importancia de lo que estás encontrando. Y esto es a base de leer papers y pasarte estudiando en esta carrera para poder unir una cosa con la otra y dar con la importancia de lo que te estás enfrentando y de lo que estás viendo, ¿no? Sí, Perdón. sí, en realidad ese gusto por saber con precisión todos los detalles del proceso es muy, muy importante para la vida académica y para las carreras de investigación, y también eso fue algo que desde el principio de mi carrera me transmitieron mucho mis profesores, y por lo cual estoy muy agradecida y que me encanta de los ambientes académicos, ¿no? Preguntar así hasta el último detallito. Entonces, haciendo este tipo de asociaciones, fui encontrando ese camino que me llevó a interesarme en toda esta gama de moléculas que son los contaminantes persistentes orgánicos y los disruptores endocrinos. Estos pueden ser cualquiera de las sustancias que se encuentran ahora en el medio ambiente derivados de procesos industriales, de fertilizantes, de pesticidas. Y resulta que muchos de ellos tienen blancos biológicos, es decir, se pueden pegar a componentes celulares y tienen efectos también sobre el
metabolismo algunos o sobre la señalización por hormonas. Entonces, esa es un área muy importante que se ha abierto ante mí y que conjunta mis dos intereses, tanto el metabolismo bioenergético como los factores de riesgo y la génesis de enfermedades. Y entonces ahora estoy trabajando pues en un modelo que pueda incorporar diferentes niveles a los que el organismo humano recibe influencias, ¿no?, del medio ambiente a lo largo de su vida, y que resulta en que su metabolismo vaya afectándose o manteniéndose en homeostasis, y que de esto se derive que se conserve saludable o no, y afecte también la manera en la que va envejeciendo. Entonces, realmente esto aterriza en varios tipos de investigaciones, algunas que se hacen in vitro o en el laboratorio básico, en donde podemos estar, por ejemplo, probando algunos compuestos en modelos que nos permiten ver cómo es la actividad del receptor relacionado a estrógenos, por un lado, ¿no? Y ver también cómo cambia la morfología de las mitocondrias y medir cuánto ATP o cuánto ATP están produciendo o cuánto oxígeno están consumiendo. Pero también va ligado hasta proyectos en donde podemos medir en la población qué niveles de algunas de estas moléculas que estamos probando in vitro hay realmente, por ejemplo, en la sangre, en la orina o en la leche materna de los individuos de diferentes regiones, dependiendo de cuáles son las principales actividades de esa región, ¿no? Si son más regiones industriales o agriculturales. Y esto es un claro ejemplo de en todas estas entrevistas hemos visto que no existe, me parece a mí, que no existe una investigación ni debe de haber una discusión entre los investigadores si algo es básico o es aplicado. Es investigación, simple y sencillamente, que debe de llevar a una aplicación, ¿no? Entonces, la mal llamada investigación clínica no puede ir sin una investigación básica. La investigación básica tiene que existir, ¿no? La biomédica básica, y la clínica tiene que existir para que se aterrice esa investigación básica. Entonces es simplemente investigación, una sin la otra no puede seguir adelante. Y nos hablabas de los disruptores endocrinos, un poco también contesta la pregunta que nos hicieron, que nos piden que menciones los factores ambientales para el desarrollo de cáncer, de tipo pues externo, entiendo, y qué porcentajes son determinantes para ello. Y si también preguntan sobre factores genéticos. Me da la impresión a mí que son más los factores externos que los genéticos, pero no sé, tú eres una de las especialistas. Pues hay aproximadamente un 5 a 10% de casos de cáncer de mama, por ejemplo, que se relacionan a mutaciones, que ocurren, por ejemplo, en los genes BRCA1 o BRCA2. Sin embargo, bueno, y que son formas familiares o heredables de cáncer de mama, pero ese es un porcentaje realmente pequeño, ¿no?, de los cánceres. Todos los cánceres de mama se generan por una mutación, una o varias mutaciones que empiezan a desregular la proliferación de las células del tejido mamario, y que entonces resultan en que se formen masas tumorales, ¿no? Pero estas masas tumorales pueden surgir tanto por estas mutaciones familiares como por las influencias externas. Y también algunas hipótesis llevan a pensar que surgen por los procesos normales de envejecimiento, de acumular mutaciones, e incluso por un proceso estocástico o al azar, ¿no? Entonces, en realidad, ha sido un poco más fácil cuantificar la proporción de cánceres que surgen por mutaciones familiares, y es 5 a 10%. Y los otros, ¿no?, de dónde surgieron o cómo cuantificar exactamente qué es lo que contribuyó al surgimiento de los demás. Ahí esa es una pregunta un poco más compleja y que todavía no tiene una respuesta única.
Los demás tuvieron probablemente una influencia de varios factores ocurriendo. Y algunos de estos factores importantemente han sido ambientales. Sin embargo, asignarle el porcentaje de cánceres que se producen por la contaminación ambiental o por los disruptores endocrinos en concreto es bastante complejo, ya que como la generación del cáncer es un proceso largo en el tiempo, y no tenemos una medición precisa de qué tanto estuvieron expuestos cada uno de los individuos a los contaminantes, claro. Se vuelve un poco más compleja sacar esa cifra, ¿no? Por ejemplo, decir qué porcentaje de los cánceres están asociados con la contaminación ambiental. Sin embargo, ya hay algunos estudios que buscan eso. Ahora se están conjuntando, por ejemplo, los mapas de los lugares más contaminados en la República Mexicana o que tienen contaminación por diferentes industrias o por diferentes ramos, con el tipo de patología, no solo cáncer, sino también de otras metabólicas que se están generando en cada región. Y entonces, a partir de comparar esas dos cuestiones, un mapa de incidencia de las enfermedades o de qué tan frecuentes son las enfermedades en cada lugar, con un mapa de qué tan frecuente es cierta contaminación, se pueden empezar a hacer algunas inferencias de cómo participan estos contaminantes en la generación del cáncer. Y sí hay algunos datos que orientan a pensar que participan. Entonces, en México esos estudios van iniciando, pero en otras regiones del mundo, simplemente en España o en Estados Unidos, hay buenos trabajos al respecto, incluso en relación al cáncer de mama, y se ve que sí, las poblaciones que están desarrollando más cáncer y de mama, entre otros, están más cerca de aquellos lugares contaminados, ¿no? Entonces, es importante tener esta información con precisión porque además va a permitir pues proponer, ¿no? Con datos concretos y fehacientes que esto se remedie. Es muy importante que parte de la investigación pueda incidir en cuestiones que nos permitan limpiar, ¿no? Estas propuestas que permitan limpiar estas zonas contaminadas, regular a los ramos productivos para que no se generen ese tipo de contaminaciones y así ir mejorando la salud de los humanos. Sí, sobre todo todas las investigaciones hacerlas desde los mexicanos, desde la población mexicana, desde nuestros contaminantes, desde nuestras áreas, ¿no? Que están contaminadas, porque ellos están aquí, los investigadores, como para hacerlo. Muchísimas gracias, Pau. No sé si quieras añadir algo más. Muchísimas gracias por tu tiempo, porque aquí todos andamos corriendo, casi atropellándonos, tratando de hacer 1000 cosas en el día, lo más posible. Muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias, muy linda iniciativa, y pues nada más agregar que todos aquellos que estén interesados en una carrera académica, esto es sumamente apasionante. No dejen de tratar de involucrarse en proyectos de investigación, en sistematizar la información, porque eso les va a dar una calidad de vida mejor y la oportunidad de incidir en su comunidad. Sí, que todos los médicos jalen todos sus datos, todo lo que tienen ahí, y que si no, que se acerquen a un especialista en investigación para poder aterrizar todos esos datos. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Gracias, chao.